Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo de funciones por partes, como para que vayan entendiendo lo que es el concepto, cómo se grafica, qué es lo que tengo que hacer, y después vamos a hacer un ejemplito un poquito más complejo. Bueno, la función por parte que vamos a hacer en este caso es esta. Me dice que la f está compuesta por menos 2x más 1, si x es menor o igual a 1, y x menos 1 al cuadrado si x es mayor a 1. Un consejo que suelo darles para que no se pierdan o para que se ubiquen es hacer un mini grafiquito de cada una de estas funciones. Porque como lo dice el título, yo voy a tomar un trozo o un pedazo de cada una de ellas. Entonces, para tener una orientación de cómo va a ser mi f de x, cómo va a ser el gráfico de esta función, yo grafico cada una de estas dos por separado. En el primer caso tengo esta función, que es una función lineal, la vimos en el diagnóstico, la vieron en cuarto año. ¿Cómo se graficaba? Me ubico en la ordenada al origen, en el eje Y, que es 1 en este caso positivo, me ubico ahí, observo quién es la pendiente, es menos 2, como es negativa bajo 2 unidades y corro una a la derecha. Marco otro punto y ahí grafico mi recta, ¿sí? Esta es la recta menos 2x más 1. Esta es una función cuadrática, la vimos en el diagnóstico y la vimos ahora por corrimientos de funciones. La x cuadrado es una parábola que está en el 0, 0, con vértice 0, 0. En este caso tiene un corrimiento de una unidad hacia la derecha, con lo cual grafico una parábola corrida una unidad hacia la derecha. Bien, entonces este es el gráfico de las dos funciones si yo las tomara como una función completa. ¿Qué pasa? A mí me dice que voy a graficar esta función si x es menor o igual a 1. Miro esto en el eje x. ¿Quiénes son los menores o iguales a 1? Esto de acá. Con lo cual yo voy a mirar qué pedazo de función le corresponde a ese trozo del eje x y es este. Vamos a la otra función. La otra función es la parábola, la función cuadrática, que me dice que yo voy a tomar esa función para los mayores a 1. Miro en el eje X dónde están los mayores a 1 y veo que están acá. Con lo cual voy a tomar este trozo de función. Y con los dos que yo tengo pintados voy a armar mi gráfico de la f. Ojo con estos puntos límites. Yo no los puedo ubicar en cualquier lado. En 1. En el eje Y, ¿a qué altura está? Bueno, si yo pongo 1 acá, reemplazo por 1, me queda menos 2 por 1, menos 2. Más 1, menos 1. O sea que este valor de acá es menos 1. Bien, grafico, pero ese trozo que está marcado o pintado en rojo. Pongo este valor acá, vemos que pasa por el 1 del eje y grafico la recta. Este valor, el valor justo en x igual a 1, ¿entra o no entra? Tiene el igual, con lo cual esto iría con un corchete o un puntito relleno. Solo ese trozo. Para los mayores a 1 voy a graficar la parábola, que es este trozo que está en verde. Si yo vemos que reemplazo acá el 1, si yo reemplazo acá el 1, veo que tengo 1 menos 1, 0 al cuadrado, 0. Con lo cual arranco de acá con un agujerito vacío. Porque el igual no está acá, está acá. El valor de x en 1 está en la recta. Y ahí graficaría mi parábola. Entonces, este gráfico que está acá es el gráfico de la f de x. Un trozo de la recta y un trozo de la parábola. Eso con respecto al gráfico. Si a mí me pide calcular algunos valores en particular, yo debo ver en dónde me ubico. Si a mí me piden, por ejemplo, f en 0, el 0 es valor de x. Entonces debo ver, ¿es mayor a 1 o es menor a 1? ¿Dónde corresponde? Bueno, el 0 es menor a 1, con lo cual yo tengo que reemplazar en esta función. Menos 2 por 0 más 1. Ese valor da 1. Y de hecho en el gráfico vemos que para el x igual a 0, la función vale 1.
f en 1, justo 1 es el valor donde se separa la función. Con lo cual lo que debo observar es dónde está el igual. Como el igual está acá, debo reemplazar en la función correspondiente. Menos 2 por 1 más 1. Saco esa cuenta y me da menos 1. De hecho, vemos que para x igual a 1, la función vale menos 1. Y 2, si tuviera que calcular f en 2, ¿dónde está el 2? Corresponde a un valor mayor a 1, con lo cual debo reemplazar en esta función. 2 menos 1 al cuadrado, con lo cual me da 1. Vemos en el gráfico, para x igual a 2, la función vale